Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Es un placer pues estar con ustedes en estos espacios tecnoformativos. Soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular Criminología Forense en la maestría de Procesal Penal. Bueno, el día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre el plan de evaluación específicamente, cómo va a estar comprendido y pues algunos puntos en cuanto a la unidad 1 y parte de la unidad 2 de la criminología aplicada. Bueno, para los que me conocen o los que no me conocen, soy abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira, especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, magíster en Derecho Penal y Criminología y actualmente, al igual que ustedes, pues estudio en esta casa de estudios el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. Bueno, como les indiqué, pues es grato conocerlos por esta vía. Está presente con nosotros en la modalidad multimodal la doctora María Vivas. Bueno. Aparte de tener esos estudios académicos, bueno, en el área docente, tengo aproximadamente 17 años de estar dando clases. Empecé en la Universidad Bolivariana de Venezuela, del cual pues me siento orgullosa porque fue la que me abrió las puertas en un primer momento. Posteriormente la Fermín Toro, posteriormente la Universidad Bicentenaria de Aragua, con el convenio en la UNI, en el IETSI, y bueno, también doy clases en la Universidad Católica del Táchira, de la cual de allí me gradué. Fui juez por aproximadamente 13 años, sin embargo, pues estuve en el Poder Judicial durante 20 años, del cual pues también me siento orgullosa y honrada, y bueno, por razones personales, ya netamente académica, pues renuncié hace un año. Sin embargo, pues me siento orgullosa de haber pertenecido al Poder Judicial y pues ser parte del sistema de administración de justicia venezolano y más específicamente del sistema de administración de justicia en el área de responsabilidad penal de adolescentes o sistema de justicia penal juvenil. Bueno, estoy pues netamente a sus órdenes. Ya habiendo realizado pues esa presentación, vamos a hablar entonces del plan individual o de la planificación. La unidad o la materia está comprendida en 4 módulos, 5 unidades, las cuales se van a desarrollar de la siguiente manera. La unidad 1 y 2, que versa sobre la criminología aplicada al derecho penal, material y procesal, y la criminología aplicada a la medicina legal y psiquiatría forense, la estrategia de validación de aprendizaje va a ser a través de un mapa conceptual, cuyo porcentaje es el 30% y debe ser entregado el 14 de mayo del 2022. Este mapa conceptual, pues siempre las estructuras del mapa conceptual tienen un fin o una estructura particular. Casi siempre van con un eje central y hay conectores en palabras o en flechas direccionales, pero por eso se llama conceptual, porque vamos a desmembrar un concepto en ramas, pero con una estructura o eje central que me indica a mí cuál es el camino. No es desordenado, sino siempre va a ser organizado. Puede ser conforme a las agujas del reloj o puede ser con su eje central en la parte del medio, por decirlo, y posteriormente las aristas. Pero los mapas conceptuales pues tienen su estructura o su orden básico, ¿no? No son, se diferencian de los esquemas, de los corchetes y demás. Por eso es muy importante que a través de inclusive de los software que están dentro de las diferentes plataformas, por decir uno básico es Mindomo. En Mindomo ingresas a nivel gratuito en ese software y te va guiando los pasos para hacer un mapa conceptual. Y con tu contraseña, con tu usuario, puedes ingresar y él te va formando la estructura. De hecho, por YouTube hay muchas formas como te indican cómo hacer los mapas conceptuales. Pero pues va a ser esa unidad a través de mapa conceptual que abarque los 2 puntos, lo que es la criminología aplicada al derecho penal y la criminología aplicada a la medicina legal. No necesariamente tienen que estructurarlo en una sola cuartilla. Si ustedes necesitan 2 o 3 cuartillas más para hacer el mapa conceptual en diferentes formas, no hay problema. Inclusive creo que habilité la plataforma para que subieran 2 archivos.
pero en un solo archivo lo pueden hacer en diferentes hojas. Lo que sí requiero es que lo hagan en formato PDF y que lean muy bien la planificación que está también dentro del aula virtual y las indicaciones que están al inicio del desarrollo de la tarea. ¿Por qué formato PDF? Porque en el momento que yo reviso la tarea, la puedo revisar desde la propia aula. No es necesario que yo descargue la actividad a mi ordenador para poderla revisar. Por eso es formato PDF para poderla calificar y corregir desde la misma aula virtual. Entonces, bueno, ya con respecto al mapa conceptual, 30% de los dos temas que ya les indiqué para el 14 de mayo del 2022. La unidad 3 y 4, que comprende la criminología aplicada a la psicología criminal y los perfiles criminales, es una actividad que su estrategia de validación va a ser a través de un trabajo monográfico con un porcentaje también del 30%. Este trabajo monográfico, también les reitero, no quiero que sea producto de copias y pegues de la web. Si bien un trabajo monográfico está desarrollado y documentado bajo a nivel doctrinal de diferentes autores, de lo que ustedes consigan en la red o en sus textos tangibles, estos trabajos monográficos tienen que ser parte también de reflexión propia, producto de investigación. Si ustedes van a hacer uso de algunos conceptos, características y demás de otros autores, como es un trabajo monográfico, tienen que referenciarlo conforme a citas. Las citas al pie de cada página, colocando qué es lo que están referenciando o tomando de ese autor para poderlo visualizar, porque si no sería plagio. Si ustedes toman algún concepto, alguna característica, tal cual como lo dice el autor, no lo encierran entre comillas y no me hacen a mí la referencia a la parte inferior de la cuartilla, yo lo voy a considerar como plagio. También tenemos detectores a nivel gratuito por la web que los docentes hacemos usos y son detectores de plagio. Yo agarro parte, 1000 palabras de cualquier trabajo, la coloco en ese detector de plagio y me indica hasta el porcentaje y las páginas donde fue ubicada la información. Lógicamente, pues que esa no es la idea. La idea es que ustedes puedan construir conceptos, formarse, producir y demás, y que con sus propias palabras reflejen lo que yo estoy pidiendo. No necesariamente tiene que ser investigaciones totalmente de fondo, pero sí por el tipo de nivel que es ya maestrantes, tienen que abrir un poco más su conocimiento al área de profundización y de sus propias palabras. Entonces, el trabajo monográfico tiene su estructura igual conforme a las normas APA. Tiene que tener pues, carátula, índice, introducción, lógicamente el desarrollo del contenido, conclusión y referencias bibliográficas. Ese trabajo monográfico no puede ser menos de 10 ni más de 25 cuartillas, solo el contenido. No incluye, ay, profe, que le sumo la carátula, le sumo el índice, me da 10, 12, no. Solamente el contenido, el desarrollo tiene que ser menos de 10, no puede pasar de 25. ¿Okay? No estamos sumando ahí ni la introducción ni la carátula. ¿Okay? Esos es los lineamientos, sin embargo, esos lineamientos pues están también en el aula virtual. La unidad 5 va a ser, ¿qué es la valoración de riesgo? Para ser entrega el 4 de junio del 2022 a través de un resumen crítico, también con un porcentaje del 30. Este resumen crítico no tiene que ser menor de 5 ni mayor de 10 cuartillas. Como es un resumen crítico, también son procesos de reflexión. Es conforme a la valoración de riesgo, que es un punto específico que vamos a valorar todo el perfil criminal y de eso hay pues todo el temario está prácticamente desarrollado en el aula virtual a través de libros y demás, y ustedes sacan sus conclusiones de la valoración del riesgo a través de un resumen crítico. Extraen, sintetizan lo más importante que ustedes consideran y con sus propias palabras hacen el resumen. El resumen no necesariamente tiene que llevar carátula, pero sí tiene que llevar referencias bibliográficas de dónde sacaron ustedes la información, si del aula virtual o de los libros que están dentro del aula o de cualquier otro tipo de texto que hayan conseguido, ¿ok?
Entonces, por eso se llama resumen crítico. Son procesos de reflexión internos de lo que ustedes produzcan conforme al lineamiento que se dio y al el tema principal. Y las unidades todas en su contexto para ya abarcar el 100%, porque si ustedes suman van 30, 30 y 30, 90. Me faltaría un 10%. Ese 10% yo lo voy a evaluar a través de un conversatorio el mismo día de la clase, que es el 4 de junio del 2022, 15 minuticos, 10 minuticos antes de que vaya a culminar la clase. Con los que están presentes, pues bueno, vamos a disertar, socializar, qué les pareció, qué punto específico o tema específico les gustó o qué opinan sobre la criminalidad o la criminología o la criminalística, cualquier idea, lógicamente dentro del contexto de la criminología forense que podamos conversar. Y pues es parte también de yo verificar que ustedes asistieron, por lo menos está presente el doctor Jorge León y la doctora aquí presente, los que estén presentes y en ese momento, pues lógicamente que van a obtener el 10%, porque están presentes tanto en el aula como están presentes de manera presencial, y pues eso es prácticamente el 10%. El que no se conecte, lamentándolo mucho, pues no va a tener el 10%. Sí le puedo dar una posibilidad, pero no va a tener el 10% completo porque no sería justo para el resto de los compañeros que sí asistieron o al aula virtual por Zoom o están presentes aquí de manera multimodal. Entonces, lo catalogaré de 5 o 100%, pero lógicamente no tendrán los 100 puntos reflejados en un 10%. ¿Ok? Es una forma pues también de poderlos conocer y de socializar con ustedes ideas y pensamientos y sentimientos sobre la materia, que en realidad pues pienso yo y yo los felicito a los que están pues cada día estudiando, aprendiendo con ganas de surgir y evolucionar, porque me imagino que ustedes están aquí estudiando y aprendiendo por evolucionar, tanto a nivel personal, académico, profesional, porque esa es la idea. Yo sigo estudiando a pesar de que te decía ya primero soy abogada, especialista, magíster, pero sigo estudiando porque primero me apasiona, segundo por esa vocación no solamente interna, sino de servir algo a nuestro país, sino de aportar algo a nuestra hermosa sociedad y a nuestra familia, a nuestro contexto, ¿ok? Entonces, son diferentes pues estímulos, pudiera decirse, que uno como ser humano pues posee. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a la planificación? Muy importante, para que ustedes estén un poco, por decir, holgados. Si bien es cierto, las actividades tienen una fecha específica, la plataforma está abierta hasta el 12 de junio, específicamente. La plataforma yo la dejé abierta hasta el 12 de junio, que es la fecha en que termina pues la materia. O sea, sin embargo, esto no es para que ustedes tampoco la tomen tan relajados y hagan todo de último, porque si no lo van a hacer mal. Sino lo hagan con tiempo, bajo la premisa de que, bueno, el 12 de junio cierra la plataforma. Ya luego de ahí, si no va a haber posibilidad de que yo las abra. Por eso, o sea, pueden hacerlo, cumplir con las fechas o los términos que yo indiqué, que ya especifiqué y que dentro del aula ustedes se van a dar cuenta, pero saben también que si no pueden presentar algo, por decir, el 4 de junio o ahorita el 16 de mayo, que ya se acerca, que es el próximo sábado prácticamente, de hoy en 8, pues saben que tienen hasta el 12 de junio, o sea que va a estar abierto hasta el 12 de junio, que en cualquier momento no lo subieron el 16, bueno, pero puedo subirlo el 18, puedo subirlo el 19. No con eso yo le voy a quitar puntos, ni calificación, ni nada por el estilo. Sino es para mí una forma también de ser flexible con ustedes, porque estamos en educación andragógica, sé que tienen que estudiar, trabajar en sus casas y demás. Entonces es una forma de flexibilizar los plazos y para que tampoco me estén diciendo, doctora, ábreme la página, ¿no? Ya saben que hasta el 12 de junio está perfectamente abierto, ¿ok? Ya el 13, pues lógicamente está cerrado y yo el 13 debería de tener ya las calificaciones en plataforma. Ya las calificaciones, pues a medida que ustedes vayan ingresando también, es bueno que ustedes lo vayan haciendo y cumpliendo con las actividades de manera oportuna para que yo pues también pueda ir corrigiendo. No, tampoco se me acumule a mí el corregir, ¿ok? Bueno, ahora ya entrando, la bibliografía es la que está dentro del aula virtual,
como tal y la que aparece en cualquier texto de criminología forense. Hay mucha doctrina que habla sobre el punto en particular, pero los libros que están dentro del aula virtual pues son los que pues prácticamente le sirven a ustedes y están allí. Bueno, la criminalidad como tal o la criminología, ¿qué es? La criminología en sentido general es una ciencia pues lógicamente interdisciplinaria, que estudia específicamente 4 objetos: el crimen, al criminal, a la víctima y el control social de la criminalidad. Eso es la criminología, es una ciencia social interdisciplinaria, lógicamente de carácter autónomo, que tiene 4 objetos o 4 puntos principales de estudio, que es el crimen, la criminalidad, la víctima y el control social. Cuando ya hablamos de criminología forense, es una rama de la criminología como tal, de esa ciencia social, pero como es forense, va a abordar los aspectos propios de la criminalidad y del crimen en su contexto, antes, durante y después, a través de las distintas experticias y pericias de los criminólogos forenses, y van de la mano o en congruencia con el sistema de justicia o el sistema de administración de justicia. Por eso se llama criminología forense. Es una forma de aplicar la criminología en general con sus 4 formas de estudio o sus 4 puntos determinantes en un área específica, sobre un punto específico o sobre un crimen específico. Por eso es forense, es aplicada. Y es una criminología, lógicamente, que va de la mano con el sistema de administración de justicia. ¿Por qué es importante el estudio de la criminalidad? Bueno, la criminalidad como tal afecta, lógicamente, a la sociedad. Por eso es una ciencia social. ¿Cómo se genera el crimen? El crimen lo genera ¿quién? Una persona, ¿verdad? Una persona, sea hombre, mujer, o inclusive niño, o inclusive adolescente, porque ha sucedido. Y ustedes han podido observar que puede un niño cometer un hecho delictivo, que luego, bueno, eso es parte de su materia de procesal penal, pero bueno, ahí ya abarcamos otros puntos de vista de lo que es la imputabilidad y la inimputabilidad. Pero lógicamente el crimen lo comete ¿quién? Un ser humano. Así de sencillo. El ser humano como tal, y por eso es importante el estudio de la criminología, hay que entenderlo. ¿Por qué una persona o por qué un hombre, una mujer o un niño o un adolescente puede cometer un hecho delictivo? El ser humano tenemos sentimientos, tenemos emociones y tenemos proyecciones de vida. Bajo esas emociones, bajo esos sentimientos y proyecciones de vida, está el actuar o el caminar o la evolución de nuestro propio ser. Dependiendo de esos 3 puntos, si se pudieran decir importantes en la vida, porque son importantes nuestras emociones, nuestros sentimientos y emociones, los reflejamos y los exteriorizamos en el ambiente. Así de sencillo. ¿Qué son las emociones? Las emociones, pues es un conjunto de respuestas del organismo, que son neuroquímicas, las sentimos, a veces de manera así fugaz, las podemos sentir y muchas veces no discriminamos o no hacemos el diagnóstico o no hacemos el análisis sobre ese momento, sobre la emoción. Ya cuando hacemos el análisis de esa emoción, ahí es cuando se puede transformar en sentimiento. Pero las emociones son generadas por el sistema límbico, en realidad, son producto del reflejo, por eso se llaman respuestas neuroquímicas del organismo, son fisiológicas a lo que sentimos. Una emoción puede ser el miedo. Supongamos yo en este momento estoy dando la clase, estoy disertando, pero llega a pasar una araña por el escritorio. Yo me voy a sentir con temor si le temo a las arañas, y si es una araña grande, puedo sentir que me va a saltar o qué sé yo. Es una respuesta y puedo alterar mi sensación y pueden verme que yo puedo sobresaltarme porque es una emoción hasta de cierto punto de miedo causada por el sistema límbico, porque estoy haciendo uso de mis sentidos y lógicamente la reflejo en mi cuerpo. ¿Okay? Las emociones, hay 5 emociones básicas, que son el enfado, la ira, el miedo, la felicidad, el amor y la tristeza. Esas son las emociones básicas del ser humano. Conforme a esas emociones, muchas veces se transgreden
las normas y las leyes penales y se convierten en conductas netamente antijurídicas. Cuando esas emociones traspasan al ser humano y lo convierten en sentimiento, porque el sentimiento es la suma de la emoción más el pensamiento, puede el ser humano trascender su conducta y volverla una conducta que pudiera ser moralmente recta, voltearla y convertirla en antijurídica. ¿Sí, sí me va encantando la idea? Porque efectivamente el sentimiento es la suma de esa emoción, de mi emoción, más el pensamiento. Y ya les voy a decir por qué el pensamiento. El pensamiento está unido con la proyección de vida. Si yo pienso y yo quiero en mi vida un futuro próspero, bonito, abundante, lleno de felicidad y de amor, pues lógicamente mi proyección de vida va a estar encaminada ¿a qué? A ser mejor ciudadano, a ser mejor persona, a ser mejor académico, a ser mejor estudiante, a ser mejor esposo o esposa, a ser mejor novio o novia, a ser mejor hijo, padre, etcétera. Ser mejor, ser bueno, ser moralmente correcto, si se pudiera decir. Influye mucho en los límites de la moralidad y los valores que cada ser humano tenemos. Por eso, cuando un sentimiento, que es la suma de la emoción más el pensamiento, no está en congruencia con la razón y el corazón, pues lógicamente el ser humano tiene carencias y debilidades. Al tener esas carencias y debilidades, puede transformar lo que siente y exteriorizarlo en conductas antijurídicas. Por eso muchas veces existen esos tipos de delitos graves como homicidio, violaciones y demás, porque el pensamiento está exteriorizado en esa conducta antijurídica. Lógicamente que hay homicidios que pueden ser por imprudencia, como los homicidios culposos, ¿verdad? Sin embargo, siempre hay un pensamiento. ¿Por qué? Hay un pensamiento. Ejemplo, en un homicidio culposo, que puede suceder y pasa mucho, cuando uno transgrede una ley de tránsito o un semáforo. Se tiene un vehículo, en el vehículo se está manejando. Yo estoy observando a cierta distancia que va a cambiar a luz roja y que seguramente cuando yo pase la línea blanca ya está en luz roja. Sin embargo, puedo estar apurada y demás y lo hago. Transgredo esa línea y paso volada, y imaginen, desacelerar, lo que hago es acelerar. Y no me percato que va un peatón o va un ciclista y que el ciclista o el peatón confiado en que ya está en la luz roja, confía, pero no confía en él y confía en la luz roja y en los demás. Y pasó el vehículo y lo atropelló. Y lamentándolo mucho, pues murió o tiene una lesión culposa. Bueno, es algo que usted no tenía la intención de matar a alguien, pero en su pensamiento usted intencionó y vio la luz roja, la luz amarilla que ya iba a pasar a la luz roja y sin embargo aceleró. O sea, nadie lo está obligando a acelerar, sino es usted por su propia voluntad, producto de una emoción, un sentimiento y una proyección. ¿Cuál es la emoción? Puede ser que está con felicidad o con euforia y quiere llegar a cierto punto o a su casa porque la está esperando su esposo con una cesta de aniversario y quiere llegar rápido a festejar. El sentimiento, porque tiene esa emoción y la genera en su pensamiento y tiene una proyección que quiere ir a agasajarse. Usted no tiene la intención, efectivamente, de cercenarle la vida a otra persona, pero producto de un pensamiento más emoción y por no tener control de esas emociones con los sentimientos, pues transgredió la norma. Así sucede en todos los delitos en general. La persona que comete un hecho delictivo casi siempre tiene la intención de hacerlo. Es lo que llamamos inclusive a nivel de derecho penal, por eso el tema 1 es criminología aplicada al derecho material, penal y procesal. Porque en el derecho penal abarca el intercrímenes o el camino delictual. Lo que yo pienso, cómo lo pienso,
cómo lo voy a ejecutar hasta llegar a la ejecución del delito. Por eso es intercrímenes. Primero se piensa, luego se conforma con actos preparatorios y luego se ejecuta. Ese es el llamado camino delictual que una persona o un individuo puede pasar y cometer un crimen, un delito. Y esa persona que comete un delito o un crimen, pues lógicamente en el argot o en el contexto de la criminalidad, pues se le llama criminal, porque efectivamente cometió un crimen. ¿Y cómo comete esa persona o cómo llega a constituirse un delito? ¿Qué es delito? Porque estamos abarcando criminología aplicada al derecho penal, material y procesal. Y dentro del ámbito del derecho penal, tenemos que tener claro lo que es delito. ¿Y qué es delito? Delito es una conducta, una acción típicamente jurídica, culpable e imputable a un hombre y castigada con una pena, establecida lógicamente en una ley penal. Es eso, es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Eso es lo que es delito en el derecho penal, en el ámbito jurídico. Lógicamente que para que se constituya el delito, tiene que haber pasado por la acción, por la tipicidad, por la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad y llegar a la pena. Cuando hablamos de acción, ¿por qué es acción? Porque, lógicamente, para que sea o se constituya un delito, tiene que haber materialización entre lo que yo pienso con lo que yo exteriorizo en mi mundo. Por decir, yo veo a la doctora aquí que tiene una cartera roja bonita. Y me gustó su cartera, roja bonita, su monedero. Y la doctora está de lo más entusiasmada, escribiendo y demás, y yo llego un momento y me levanto, y sin que ella se dé cuenta, me la hurto. Yo lo pensé. Primero lo pensé porque visualicé la cartera, la observé, me gustó, tuve el acto y yo dije, seguramente ya va a estar descuidada escribiendo, voy a llevarme la cartera. Me la hurté. No le hice daño físico a ella, por eso es hurto, sino haciendo uso de habilidades, me hurté la cartera. Lógicamente, eso está sancionado, el hurto. Pero ¿qué pasa si yo solamente lo pienso? Y digo, la cartera es bonita y me gusta, pero lógicamente yo no me voy a hurtar eso porque no es mío. Y no está dentro de mi contexto hurtarme algo que no es mío porque sé que es malo y sé que tiene consecuencias. Así me guste, lo más que le puedo decir, la cartera está bonita, pero no va a trascender a un hurto, ¿verdad? Primero porque gracias a Dios no lo necesito, en el supuesto. Segundo porque, o sea, es su cartera, eso está mal. Así es. Entonces, pero si yo solamente lo pensé, no lo materialicé, nunca va a constituirse en el delito. Por eso es acción. Siempre tiene que haber un grado de materialización en el mundo exterior sobre esa conducta antijurídica. Ahora, típico. ¿Por qué es típico? Porque tiene que haber una adecuación de ese hecho o suceso en un tipo penal o en una ley penal. Si no existe la adecuación del hecho en el tipo penal, lógicamente no hay congruencia y coherencia y el hecho es atípico, no existe dentro del ámbito penal, no puede ser castigado y lógicamente, pues no puede ser penado. Entonces, tiene que ser típico y lógicamente el hurto, la mayoría de las actuaciones del ser humano como tal, están siempre encuadradas en un tipo. O sea, casi todos, o sea, es muy algo que diga que no está, pero dentro de mi experiencia, todas las conductas antijurídicas casi siempre están encuadradas, sea en la norma sustantiva penal por excelencia, que cuál es, Código Penal venezolano, o sea en otras leyes especiales u orgánicas que tipifican delitos o que constituyen hechos en delitos en tipos penales. ¿Okay? Por eso, entonces ya llevamos dos tipos, el acto, dos elementos del delito positivo, la acción y la tipicidad. Ahora la antijuricidad, ¿cuándo una conducta es antijurídica? Porque es contraria a derecho.
porque efectivamente no está dentro de lo razonable y de lo bueno de la vida. Usted sabe que hurtar es malo y que no está bien. Por eso es contrario al derecho, a la moral y demás, y a las buenas costumbres. Al ser contrario, es una conducta antijurídica, antagónico al deber ser o a lo correcto. Culpable es otro elemento del delito. ¿Por qué se genera la culpabilidad? Porque necesariamente debe haber un juicio de reproche. Ese juicio de reproche está, pues, de la mano con la acción, la tipicidad y la antijuricidad. Si una persona cometió un hecho delictivo, lo accionó, está tipificado, fue una conducta antijurídica, lógicamente hay una forma de culparlo y hay un juicio de reproche sobre esa acción que cometió. Luego de esa culpabilidad, de esto no me puedo enfocar mucho porque esto es prácticamente del derecho penal, pero se los tengo que repasar para que podamos entender la criminología aplicada dentro del ámbito penal. Ahora la imputabilidad. En materia penal, aquí en Venezuela específicamente, hablamos de imputabilidad e inimputabilidad. La imputabilidad inicia en materia de adultos desde los 18 años, ¿verdad? En materia de responsabilidad penal de adolescentes desde los 14 años. Menos de 14 años es inimputable. ¿Sí? ¿Me explico? 14 años a menos de 18, o sea, 17 con 364 días, es imputable, pero dentro de la jurisdicción especializada, no dentro de la jurisdicción ordinaria. De 18 años en adelante es imputable en jurisdicción ordinaria. Menos de 14 años es inimputable totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si un adolescente de 13 años, 12 años viola o comete un homicidio o trafica droga, es inimputable, no puede ser declarado penalmente responsable de sus actos, solamente se le aplican medidas de protección a través del Consejo de Protección. Nunca va a ser penado o encarcelado o va a sufrir una pena corporal por haber violado, por haber cercenado, por haber traficado drogas, si tiene 13 años, lógicamente, aquí en Venezuela es inimputable. Si tiene 14, pues sí es responsable y sí es imputable, pero en jurisdicción especial. Y si tiene 18, pues lógicamente también va a ser imputable por jurisdicción ordinaria. La imputabilidad de adultos se va a generar, que muchas veces sucede, y ya pudiéramos hablar de inimputabilidad en materia de adultos cuando hay enajenaciones mentales o algún tipo de trastorno neurológico que efectivamente se evidencie en el transcurso del proceso y se pueda verificar la inimputabilidad de un adulto como producto de la comisión de un hecho delictivo. Pero si no es verificable si esa persona cometió el hecho delictivo con todos sus sentidos y de manera normal, pues siempre va a ser imputable. Para que se verifique la inimputabilidad en adultos, necesariamente tienen que hacerse estudios neurológicos, psiquiátricos, psicológicos y demás, para verificar el estado de enajenación o qué tipo de trastorno tiene, o si fue durante el sueño, algún acto reflejo, bueno, cuestiones propias de los elementos negativos del delito, ¿ok? Por eso muy importante que puedan comprender y verificar el ámbito de aplicación de la imputabilidad y de la inimputabilidad. Luego de la imputabilidad e inimputabilidad, pues viene la punibilidad, que es lo que genera la pena en realidad, pero lógicamente para generar una pena tiene que haber pasado por los elementos de los delitos anteriores y constituirse en un hecho delictivo declarado penalmente responsable para ser merecedor de la pena. Si no ha cumplido o falta alguno de los elementos del delito, pues no hay delito como tal y lógicamente no va a generar pena. En materia de adultos se origina pena como tal en el sistema venezolano. En materia de adolescentes lo que se genera es una sanción. No podemos hablar en materia de adolescentes que son penados o que se les aplica la pena, no. Los adolescentes declarados penalmente responsables son sancionados y sus sanciones van desde la mayor o la más gravosa, que es la privación de libertad, hasta la menos gravosa, que son libertad asistida, semilibertad, reglas de conducta, servicios a la comunidad. Mientras que en adultos, si se llaman penados, se declaran culpables del hecho delictivo,
y lógicamente pues tiene diferentes, sus instituciones procesales son diferentes que en materias de adolescentes. Eso en cuanto a los delitos, ya abarcamos pues parte del derecho penal, parte del derecho material, constituimos y verificamos lo que es delito, sus elementos, que esos son los elementos positivos, los elementos negativos de la acción es la inacción, o lo que no se hace, pero se puede hacer en todo caso con actos reflejos. De lo típico es lo atípico, pues lógicamente si es atípico no hay delito, porque no se puede culpar a alguien de lo que no está establecido previamente en la ley. De la culpabilidad es la inculpabilidad. De la antijuricidad son las causas de justificación, aquellas que van por decirle legítima defensa, estado de necesidad, lógicamente que para poder verificar algún tipo de causa de justificación hay que establecer el caso en concreto y verificar si efectivamente puede ser una causa de justificación. Y bueno, de la punibilidad son las excepciones de no punibilidad, pero lógicamente no se generan, sino se pasan por los otros elementos del delito. Ahora bien, en cuanto a las etapas, que es parte de la criminología aplicada en el proceso penal, sabemos que en materia de proceso penal existen 4 fases y muchos autores dicen que hay 5. Bueno, estas discusiones depende del punto de vista donde se observe. O sea, puede constituirse en fase, puede constituirse como en una etapa que se abre conforme a determinada aportamiento o consideración en ese momento. Pero las principales fases o las 4 fases del proceso penal son ¿cuáles? Fase preparatoria de investigación, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución. La fase preparatoria de investigación, como su nombre lo dice, pues está allí conforme al titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, verificar todos los elementos de convicción para recabarlos en todo caso y verificar si existen responsabilidades directas y también pues indirectas como parte de buena fe en la comisión de ese hecho delictivo de esa persona. Es una fase netamente de investigación donde lo que se busca es esclarecer y verificar y aportar todos esos elementos que puedan incriminar a la persona que presuntamente está siendo imputada de ese hecho delictivo. ¿Por qué presuntamente? Porque estamos todavía en la fase de investigación. No se le puede decir a una persona que está en fase preparatoria, que fue presentado ante un tribunal por una audiencia de calificación de flagrancia, que ya es autor de ese delito. Por eso siempre se le dice Pedro Pérez por la presunta comisión del delito de robo agravado, por decir, por la presunta, porque todavía está en proceso de investigación y de verificación de los elementos que puedan aportar certeza sobre el grado de responsabilidad de esa persona en ese hecho que se le está imputando. ¿Okay? Esa es la fase preparatoria. ¿Cuál es el papel del criminólogo forense dentro de la fase preparatoria? Pues bueno, dependiendo de lo que el titular de la acción penal, el Ministerio Público, verifique en ese desarrollo, pues va a solicitar la práctica de experticias. Estas experticias van desde las experticias balísticas, de las experticias sobre el cadáver, si fue que falleció, o experticias de orientación y certeza, si es droga, o experticias sobre el sitio del suceso, o experticias neurológicas o psicológicas sobre el imputado. Diferentes tipos de experticias que van de la mano con estos especialistas o peritos y que forman parte de la llamada criminología forense, porque va a abordar esos aspectos propios de la situación particular, del crimen, de la criminalidad, de la víctima y del control social que es ejercido por parte de la persona que cometió el hecho delictivo y de todo el contexto. Ese es el aporte que va a tener el criminólogo o los peritos o la criminología forense dentro de la fase preparatoria en el momento que el titular de la acción penal verifica un hecho delictivo, cómo va a través de esos elementos a aportar y tratar de establecer la verdad. En la fase intermedia, que es la segunda fase del proceso penal, pues su aporte va a ser ratificar prácticamente el contenido que tuvo en la fase preparatoria. Muchas veces el criminólogo forense con sus aportes, pues no va a tener mayor así contacto con el juez porque
Casi siempre o a veces, en algunas ocasiones, pues el imputado asume los hechos conforme a los elementos ya recabados en la acusación, en el acto conclusivo, que están allí las periciales y pues asume los hechos. Por eso el papel del criminólogo en la fase intermedia pues no va a ser así de tan activo. Ya en la fase preparatoria se activó, hizo sus informes, los plasmó, los firmó. Ya en la fase intermedia no va a estar allí, porque pues o asume hechos o se va a juicio. Ahora sí va a tener papel importante en la fase de juicio. ¿Por qué? Porque va a ser llamado en esa fase preparatoria donde asentó, revisó, realizó todos esos informes y pericias, va a ser llamado a fase de juicio para que ratifique de viva voz el contenido y firma sobre lo que realizó. Y eso es muy importante a nivel de la fase de juicio porque le va a dar, pues, primero garantía al justiciable, a las partes, al proceso, va a orientar al juez sobre su proceso pericial. Si bien es cierto, el juez pues tiene un amplio conocimiento en diferentes ramas del derecho, lógicamente que en cuestiones de pericia es muy importante el apoyo de estos especialistas porque no se tiene a veces todo el conocimiento sobre esos casos particulares, pero atendiendo a lo que diga el especialista, pues el juez va a observar y va a estimar esa prueba. Muy importante en la fase de juicio el papel de la criminología forense y bueno, en la fase de ejecución puede existir el criminólogo o los peritos o parte de la criminología forense cuando pues se le hacen los estudios, por eso la criminología está antes, durante y después para saber la evolución de esa persona que cometió el hecho delictivo. ¿Por qué es importante? Bueno, ahí se verificará si la persona que cometió el hecho delictivo se arrepintió o no se arrepintió del hecho. ¿Tiene empatía o no tiene empatía con la víctima? Si internalizó efectivamente su acción. Si no la internalizó, si no tiene empatía, si no tiene todavía una actitud hedonista, pues eso va a ser reflejado en los informes que emita el equipo multidisciplinario, los especialistas, llámese criminólogo, trabajador social, psicólogo, psiquiatra, lo va a aportar al juez de ejecución y el juez de ejecución valorará los informes conforme a lo que indicaron y pues hará uso de una sustitución en materia de adolescentes o la aplicación de algún beneficio en materia de adultos. ¿Por qué digo sustitución? Porque en materia de adolescentes no existen beneficios procesales. En materia de adolescentes se sustituye una sanción privativa por otro tipo de sanción menos gravosa. No podemos hablar que al adolescente se le aplicó un beneficio procesal, por decir, de la ejecución de la pena, porque en materia de adolescentes no existe esa institución procesal. Mientras que en materia de adultos sí se puede aplicar el beneficio de la ejecución, de la suspensión de la ejecución de la pena, conforme a los lineamientos y conforme a lo que indique el perito, si existen los beneficios procesales. Por eso es muy importante que ustedes observen el papel del criminólogo en las distintas fases del proceso penal y que puedan comprender y concienciar cada uno de los aportes que da la criminología forense en sus distintas fases. Aquí no podemos hablar de la fase recursiva o de la etapa recursiva que se abre cuando hay una decisión que una de las partes no está acorde. Por eso se llama etapa o fase recursiva, porque puede abrirse en cualquier fase del proceso a su vez. Si en la fase preparatoria algún tipo de decisión en cualquiera una de las partes, llámese fiscal o defensa, no está de acuerdo, pues lógicamente activa el mecanismo de recurrir porque no está de acuerdo y se abre la fase o la etapa recursiva. Igual pasa en la etapa intermedia, igual pasa en la etapa de juicio, igual pasa en la etapa de ejecución, que como producto del avistamiento del recurso de apelación y demás, pueden surgir otros elementos o que la Corte considera que se debe retrotraer la causa al estado de fase preparatoria y demás, sí, efectivamente. Y allí pues vuelve a hacer uso la parte de la criminología forense, ¿ok? Eso en cuanto a la criminología aplicada al ámbito procesal y pues se observa mucho en los artículos 223, 224, 225 que me permito leerlos para que ustedes observen el papel de la criminología forense a nivel de la parte aplicada en la parte procesal.
El 225, que es muy importante, habla del dictamen pericial y dice así: el dictamen pericial deberá contener de manera clara y precisa el motivo por el cual se practica la descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo en el estado o el modo en que se halle, la relación detallada de los exámenes practicados, los resultados obtenidos y las conclusiones que se formulen respecto al peritaje realizado, conforme a los principios o reglas de la ciencia y del arte. El dictamen se presentará por escrito, firmado y sellado sin perjuicio del informe oral en la audiencia. Esto es lo más importante, si se pudiera decir, de la parte de la criminología forense aplicada, el dictamen pericial. Es lo que le va a dar garantía a todo el proceso, porque si bien es cierto, el perito en cualquiera de sus fases pues, hace una experticia, pero no levanta el informe, pues queda allí. Si bien es cierto, el sistema de nosotros es oral, hay cosas que necesariamente tienen que ser sustentadas por escrito, porque es lo que le va a dar garantía que efectivamente ese perito está firmando sobre ese informe que realizó y tiene responsabilidad, inclusive muchas veces responsabilidad penal, ese perito que está firmando ese informe y qué es lo que está dejando constancia. Ese es el llamado dictamen pericial en todas sus formas y que debe estar por escrito, firmado y sellado sin perjuicio del informe oral en la audiencia. ¿Por qué dice sin perjuicio? Porque efectivamente cuando el perito se traslada a la fase de juicio y es llamado por el juez en la evacuación de las pruebas, va a decir: yo ratifico el contenido y firma del dictamen pericial número tal, de fecha tal, realizado bajo el siguiente contexto, y expone qué fue lo que efectivamente hizo. Con tantos dictámenes periciales que un perito puede realizar, puede ser que ese se le olvide, por eso se le presta para que lo refresque su memoria y pues pueda decir que efectivamente qué fue lo que realizó en ese dictamen pericial. De la mano con esto, pues va el 223 y el 224, el 223 que habla de las experticias, que me permito de leer, dice: el Ministerio Público realizará o ordenará la práctica de experticias cuando para el examen de una persona u objeto o para descubrir o valorar un elemento de convicción se requiera conocimientos o habilidades especiales en alguna ciencia, arte u oficio. Él o la fiscal del Ministerio Público podrá señalarle a o a los peritos asignados los aspectos más relevantes que deben ser objeto de la peritación sin que sea limitativo y el plazo dentro del cual se presentará su dictamen. Lógicamente pudiera pensarse que aquí cuando habla que solamente el Ministerio Público es el que tuviera la parte de decir que es experticia. Pues sí, él es el titular de la acción penal y es el que está llevando la investigación. Sin embargo, el defensor tiene que estar muy al pendiente de los aspectos y de las pericias, de las experticias que el fiscal solicita y cuáles solicita, pues bueno, para oponerse o para seguir bajo el principio de la comunidad de la prueba con las mismas porque le favorecen a su defendido, a su representado. Pero lógicamente en primer término, pues tiene esa facultad el fiscal del Ministerio Público que tiene que hacer el control, el defensor, lógicamente, sobre estas experticias para que en el momento oportuno pues sean consideradas en un debate o en el transcurso del proceso. Luego viene el 224, que es lo que también pues, le da garantía tanto al justiciable como al juez y a las partes sobre la ciencia o arte de ese perito, que tiene que ser especialista. Por eso dice: los o las peritos deben poseer título en la materia relativa al asunto sobre el cual dictaminarán, siempre que la ciencia, el arte u oficio estén reglamentados. En caso contrario, deberán designarse a personas de reconocida experiencia en la materia. Los o los peritos serán designados o designadas y juramentados o juramentadas por el juez o jueza, previa petición del Ministerio Público, salvo que se trate de funcionarios adscritos o funcionarias adscritas al órgano de investigación penal, caso en el cual para el cumplimiento de sus funciones bastará la designación que al efecto le realice el superior inmediato. Serán causales de excusa y de recusación para los peritos las establecidas en este código. Él o la perito debe guardar reserva de cuanto conozca con motivo de su actuación. En todo lo relativo a los traductores o traductoras o intérpretes se regirán las disposiciones contenidas en este artículo.
lógicamente, que un perito tiene que poseer título. Casi siempre estos peritos, pues bueno, si son los médicos forenses, pues son médicos ya por naturaleza, son los que hacen las determinadas pues autopsias, están tanto investidos de ese carácter como médicos forenses por parte del sistema de investigación penal y pues aparte tienen su título de ser médicos en general, médicos en su profesión y pues son debidamente avalados, ¿no? E igual los que practican las experticias balísticas, los que hacen las pruebas de orientación y certeza, son técnicos especialistas o licenciados efectivamente asignados para ese caso particular y con la especialidad para ese aspecto en realidad, ¿ok? Sí, claro, tranquilo. Siga. Esos peritos pues avalados y direccionados y debidamente designados pues tienen que tener esa cualidad de que son poseer el título para esa ciencia, arte y oficio, ¿ok? Luego, conforme a estos lineamientos, pues también está la parte de ya más procedimental, se pudiera decir, que es la forma como los peritos interactúan directamente con el tribunal. Y esto está en el artículo 337 de la norma adjetiva penal, que indica: los expertos o expertas responderán directamente a las preguntas que le formulen las partes y el tribunal. Si resulta conveniente, el tribunal podrá disponer que los expertos o expertas presencien las actas del debate. Podrán consultar notas y dictámenes sin que pueda reemplazarse la declaración por su lectura. Esta disposición es aplicable en lo pertinente a los intérpretes. En caso de que el experto llamado a comparecer no pudiere asistir por causa justificada, el juez o jueza podrá ordenar la convocatoria de un sustituto con idéntica ciencia, arte o oficio de aquel inicialmente convocado. Ese es el 339, luego le sigue el 337, perdón, el 39, que es el interrogatorio, que efectivamente, pues bueno, ahí ejercen las reglas procedimentales de que la parte que lo señaló, pues la que primero interroga. Si es el fiscal, pues el fiscal. Casi siempre, pues todos los peritos van de las manos con el fiscal y se presentan en ese orden. Experticias, testimoniales y luego documentales. Casi siempre los expertos son los que declaran en primer término. ¿Que se puede alterar el orden? Sí, efectivamente se altera el orden de la evacuación de las pruebas cuando no está todo el acervo probatorio. Se puede alterar y eso efectivamente lo indica el código. El 39 más o menos dice así, el 339, después de juramentar e interrogar al experto testigo sobre su identidad personal y las circunstancias generales, se podrá apreciar su informe de declaración, el juez le concederá la palabra para que indique lo que sabe acerca del hecho propuesto como objeto de prueba. Y esto aplica no solamente para los expertos, sino para también los testimoniales en general. Luego viene el 340, que es la incomparecencia, que dice: cuando el experto o testigo oportunamente citado o citada no haya comparecido, el juez o juez ordenará que sea conducido por medio de la fuerza pública y solicitará a quien lo propuso que le colabore con la diligencia. Se podrá suspender el juicio por esta causa una sola vez conforme a lo previsto para las suspensiones. Si el testigo o la testigo no concurre al segundo llamado o no pudo ser localizado o localizada para su conducción por la fuerza pública, el juicio continuará prescindiéndose de esa prueba. Esto es muy importante y es el llamado decreto de conducción, que tienen que diferenciarlo de lo que es mandato de conducción. El mandato de conducción efectivamente lo solicita el Ministerio Público para que comparezca ante el Ministerio Público a rendir declaración. Este es un decreto de conducción donde el tribunal hace uso de su facultad y de su poder y de su autoridad para que ese testigo, ese experto, comparezca al juicio, al debate como tal. Es ante el tribunal donde debe comparecer y es un decreto de conducción, no es un mandato de conducción. ¿Okay? Y luego le sigue el 342, que es las nuevas pruebas, cuando el tribunal puede ordenar de oficio a petición de parte la recepción de cualquier prueba si en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevos que requieren su esclarecimiento. El tribunal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes o afectar efectivamente pues, la teoría del caso. El juez no puede, como conocedor del derecho, pues afectar la teoría del caso de la contraparte y no puede abordar
o sobrepasar sus límites. Hay que recordar que el juez es el director del proceso y efectivamente está allí para ordenar, dirigir el proceso y valorar y estimar las pruebas, pero no puede subvertir el orden, no puede ni ser fiscal, ni puede ser defensor, tiene que ser netamente objetivo sobre lo que ve y sobre lo que escucha y lógicamente sobre lo que verbaliza en el momento de las decisiones, porque muchas veces en el transcurso del juicio oral, cuando son juicios largos, pueden haber controversias, se pueden oponer excepciones y lógicamente el juez tiene que ser muy cuidadoso y buen disertador en el momento de decidirlas. ¿Okay? Bueno, esto es criminología aplicada, prácticamente lo que vimos en la unidad 1, hablamos de lo que es la criminología forense, y pues la próxima clase iremos ahondando. La próxima clase pues va a ser el 14 de mayo. Sí, la siguiente, no, para el 21. Bueno, de todas maneras le envían el link por el correo. Solamente van a haber 3 clases virtuales o multimodales, así como con la doctora. ¿Por qué? Porque esta materia, pues yo ya la he impartido en anteriores trimestres, en anteriores. Pueden observar las diferentes clases por YouTube. La idea es que yo me apersone a estos espacios, tanto virtuales como presenciales, para que ustedes vayan pues socializando conmigo. Lógicamente que en el ámbito de la criminología forense es amplio, muy amplio. El tiempo pues es corto, son como pastillitas, cápsulas que nosotros les vamos dando y pues ustedes de manera autodidacta tienen que ir revisando y ahondando y como es materia, es maestría, pues lógicamente tienen que tener las bases de procesal penal, de derecho penal, de todo eso, para ir de la mano. Y lo que no puedan comprender en ese momento, pues hacérmelo saber para socializarlo. Y si yo no me sé algo, pues también socializarlo, porque yo no me las sé todas. Yo soy una mujer imperfecta como cualquier otra, que pues no me las sé todas y que estoy aquí también pues para aprender y socializar con ustedes. Esa es la idea de estos espacios pues tecnoformativos y de los 3 encuentros. Los días que no existan clases son encuentros asíncronos. ¿Cómo van a ser esos encuentros? Ustedes tienen mi número de teléfono, por el aula virtual yo lo coloqué. Se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp, foro chat. Por eso son asíncronos, porque en cualquier momento del día pues ustedes pueden escribir. No solamente el sábado, sino durante la semana me pueden escribir, profe, encontré esto, ¿cómo voy con esto? Me puede ir revisando esto, por eso son encuentros asíncronos. Y yo estoy presta todo el tiempo. No es, claro, no me van a escribir a la 1 de la mañana, ¿no? 12 de la noche o 6 de la mañana. Pero sí, o sea, con ustedes 8 de la mañana, 9 de la noche, 8 de la noche, pues me escriben y no hay problema. ¿Por qué vía WhatsApp o mensaje? Porque para mí es más fácil. Yo reviso y en el momento oportuno, pues les doy respuesta. Mientras que si me llaman, puedo ser que esté ocupada y no les vaya a contestar. Entonces yo siempre prefiero vía WhatsApp, casi todos tenemos teléfonos inteligentes o sin un mensaje de texto, profe, necesito tal cosa, o llámeme y yo devuelvo la llamada o contesto por nota de voz o les contesto de una vez por WhatsApp. ¿Okay? Por eso son encuentros asíncronos, que pues, y ese es el aprendizaje multimodal. Diferentes otras universidades que a veces el estudiante no tiene ni siquiera acceso al profesor y demás. Pero bajo esta modalidad, pues la tenemos y estoy totalmente pues presta a cualquier inquietud de ustedes o sugerencia, porque estamos aquí pues también para aprender y que ustedes me indiquen, profe, no me gusta de esta manera la clase, ¿por qué no la hacemos así? O qué sé yo, o sea, sugiéranme y yo estoy pues presta a aprender. Ahora bien, con respecto a la clase de hoy, ¿qué les pareció? ¿Alguna duda del plan de evaluación? Los escucho. No, excelente, doctora, clarísimo. Está bien. Bien, está contesta entonces en todo. Sí. Bueno, gracias, doctor Jorge. Y la doctora. A usted, doctora. Gracias. La doctora, ¿bien? ¿Estoy bien? Quedó entendido el plan de evaluación y todo, ¿verdad? Sí, en el aula. Todo ya desde hoy está abierta el aula y están abiertas las actividades, toditas, están abiertas las actividades. Muy importante lo del conversatorio, que es el 4 de junio, ahí pues vamos a estar aquí.
Los que estén presentes van a tener el 10%, o sea, los 100 puntos. Los que no estén presentes, pues tienen que hacerme después como una minuta, un resumen, y no van a tener el 100 o el 10% completo, porque no sería para ustedes justo que de los que sí vinieron, ¿ok? Entonces, pero los que vengan y estén en contacto así, pues van a tener el 100, que es el conversatorio y la forma. Porque es que a veces a mí me da tristeza de que no se conecta nadie. Entonces, claro, yo sé que hay clases pregrabadas, pueden ver, pero no es como estar en contacto, aunque sea, no sé, me escuchen, yo conocerlos, verlos, saber las ideas. Eso es como que, ay, sí, estoy estudiando y ya, y no, o sea, hay que ponerle un poquito, ¿no? De la parte. Por eso, pues, de verdad que lo felicito y gracias por estar aquí. Usted, doctora, presente, usted, doctor Jorge, por la modalidad virtual. Y bueno, espero verlos en las otras oportunidades que tengamos clases, ¿ok? Cualquier cosa, pues no duden en llamarme, ¿ok? O escribir. Bueno, hasta la próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego, doctora. Feliz tarde. Igualmente. Chao.